Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Tal y como les contamos, comenzamos el repaso a las noticias con el resumen de la entrevista que concedió ayer Pedro Sánchez a Pepa Bueno dentro del nuevo informativo de Televisión Española, que además se replicó por todos los canales del ente público, tanto de la radio como de la televisión. El presidente del Gobierno, visiblemente desmejorado, se explayó a la hora de hablar de los casos de corrupción que cercan a su entorno. A preguntas de Pepa Bueno, volvió a poner encima de la mesa su intención de seguir en la Moncloa. Hace un año, el de su esposa en concreto, Begoña Gómez, provocó que usted estuviera 5 días reflexionando sobre si le merecía la pena seguir en política. Esa decisión es firme, ocurra lo que ocurra con esos procesos, aunque acaben en un juicio o en una hipotética condena. Mire, como usted ha dicho, desde el plano personal, yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas. Porque además esto proviene de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra familiares como mi hermano o como mi esposa. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Y creo además que, aun confiando en la justicia, y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando 2 personas por el mero hecho de ser familiares míos. Presidente, ¿me está diciendo que hay jueces que están en guerra con el gobierno? Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al Poder Judicial. Pedro Sánchez quiso mostrarse tajante a la hora de negar la corrupción dentro del PSOE y de su propio gobierno. Es que todavía no ha empezado ni los está juicios. En condiciones, presidente. Y en segundo lugar, colaborar con la justicia y poner en marcha medidas que evidentemente eviten el que esto vuelva a suceder. ¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Y si se demuestra que la hay, porque también le sorprendió el caso Cerdán, pero el si caso usted Ábalos, me pregunta, si se demuestra que la hay, dimitiría. Pero si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Este partido, desde que yo soy secretario general de esta organización, del Partido Socialista Obrero Español, hace 2 auditorías. Y pese a que el presidente del Gobierno llevaba 14 meses sin prestarse a conceder una entrevista, presumió de transparencia ante Pepa Bueno y dijo que le encanta responder a los periodistas. Más de 50 comparecencias que he hecho ante los medios de comunicación, más de 20 comparecencias en el Congreso de los Diputados, pero en todo caso es un placer someterme a las preguntas de los periodistas. Bueno, lamento tener que traerles estos trozos de masaje televisivo al corrupto de la Moncloa, pero bueno, ayer aceptó dejarse someter a un masaje por una persona que él mismo ha metido ahí en televisión. He visto algunos jueces de los que participan en redes sociales un tanto encocorados por el ataque al Poder Judicial que representa el hecho de que Sánchez diga que es que hay jueces que están poco menos que prevaricando, están en una campaña política contra él. La verdad es que me aburre hablar de este señor, pero su argumento, el argumento de Sánchez, pues si se fijan ustedes es exactamente el mismo que el de Irene Montero, cuando empezaron a salir violadores a la calle, gracias a ella y a Sánchez, a la ley del solo sí es sí. La defensa de Irene Montero consistió en acusar a los jueces de machismo.
Ya entonces se le recordó a Irene Montero que quienes estaban aplicando la ley del solo sí es sí y poniendo a violadores en la calle como consecuencia de esa ley, pues eran en muchos casos, en la mayoría de los casos, juezas y no jueces, porque resulta que en la judicatura hay más juezas que jueces. Y además, pues se le recordó a Irene Montero que muchos de los jueces, tanto hombres como mujeres, que estaban poniendo en la calle a violadores en aplicación de la ley de Irene Montero y de Sánchez, pues eran jueces progresistas, entre comillas, jueces identificados con los planteamientos políticos de juezas y jueces para la democracia. Pero por supuesto da igual, o sea, si cuando Irene Montero recurría a esa descalificación de los jueces, sabía perfectamente que estaba mintiendo, pero bueno, pues había que echarle la culpa a alguien de lo que era una barbaridad, la suelta de violadores, que solo era achacable a la basura asquerosa de ley que aprobó Irene Montero. Ahora Sánchez reacciona igual, no hay corrupción, lo que hay son jueces prevaricadores que me persiguen. Bueno, le podemos recordar eso a Sánchez, pero ¿va a valer de algo? Pues no, él sabe que está mintiendo, por supuesto, pero de alguna manera tiene que defenderse. Ahora, sí me gustaría decir a los jueces que ayer se quejaban de este nuevo ataque a la justicia por parte de Sánchez, que no sé de qué se extrañan. Dentro de 3 días va a ser la apertura del año judicial. Apertura del año judicial, donde resulta que estará ahí ocupando un papel destacado un tío, el fiscal general del Estado, que está procesado, que es un presunto delincuente camino del banquillo. Luego hablaremos del estado procesal del amigo. ¿Y los jueces van a estar ahí? Se van a dejar humillar por Sánchez. Van a estar todos con su toga inmaculada y con sus mejores galas en la apertura del año judicial, permitiendo que un presunto delincuente esté ahí dando una charleta. Y permitiendo además que ese presunto delincuente manche la figura del rey, que tiene que asistir a la apertura del año judicial. Así que, queridos jueces, que ayer os quejabais en las redes sociales, si os vais a dejar humillar por Sánchez el viernes, si Sánchez os va a orinar en la cara el viernes, teniendo ahí al procesado García Ortiz en la apertura del año judicial, ¿de qué os extrañáis? ¿Qué queréis? ¿Que os humille el viernes y el resto del año os trate con respeto? La cosa es muy simple. A las personas las humillan cuando se dejan humillar. Al que no se deja humillar no se le humilla. No se puede. Y si los jueces tuvieran dignidad, se plantarían, no consentirían la indignidad de que el viernes un presunto delincuente vaya a estar dando una charla en la apertura del año judicial. Jueces que se respetaran a sí mismos no consentirían eso. García Ortiz tendría que haber dimitido hace muchísimo tiempo. No lo ha hecho. Bueno, pues oiga, ya recuerden ustedes la frase. Ya que usted no se avergüenza, permítame que yo me avergüence por usted. Deberían plantarle a García Ortiz todos los jueces en la apertura del año judicial. No lo van a hacer. Se dejan humillar. Por tanto, pues oiga, no nos rasguemos luego las togas. Uy, por Dios, fíjate lo que ha dicho Sánchez en televisión. Pues lo que ha hecho Sánchez en televisión es, de nuevo, orinarse en los jueces. Claro que sí, echarles la culpa a ellos. No, son jueces políticos. Bueno, pues la receta es muy sencilla. No se comporten ustedes como humillables y no les humillarán. Háganse respetar y les respetarán. Si no se hacen ustedes respetar, pues lógicamente Sánchez hará lo que le dé la gana. Obligarles a ustedes a asistir al discurso de un presunto delincuente el viernes y en las entrevistas de televisión echarles a ustedes la culpa de que se esté persiguiendo a los corruptos de su partido. El respeto
queridos señores jueces, no se exige, se ejerce. Y si alguien se respeta a sí mismo, por regla general los demás tienden a respetarle. Respétense ustedes a sí mismos y no cometan la indignidad de dejarse el viernes humillar otra vez por Sánchez. Y si no, pues a aguantarse. Si ustedes se dejan humillar, pues oiga, Sánchez tiene barra libre para ponerles a ustedes verdes en cada entrevista, porque habrá constatado una vez más que ustedes son humillables. Así que chicos, no sé, empiecen a ejercer su derecho a ser personas normales y no se dejen humillar. Es que estoy harto ya de gente que se queja pudiendo hacer cosas. Y se pueden hacer muchas. Un plante, por ejemplo, pues oiga, no lo prohíbe la ley, es gratis y tiene su efecto. Sobre todo tiene el efecto de que, oiga, mire, yo soy un juez y yo no me fotografío al lado de un presunto delincuente en un acto oficial donde se está desprestigiando a la institución y al rey. Bueno, hablando de humillaciones y genuflexiones, pues hoy tendremos una reunión entre Salvador Illa y Puigdemont en Bruselas, en una sede de la Generalidad de Cataluña en Bruselas, la sede de la representación de Cataluña ante la Unión Europea, pagada con el dinero de todos los españoles. Allí estará un prófugo de la justicia entrevistándose con el presidente del gobierno autonómico catalán. Escuchen. Les hablamos ahora de las negociaciones con los separatistas catalanes. El presidente de la Generalidad de Cataluña, el socialista Salvador Illa, se va a reunir hoy mismo en Bruselas con Carles Puigdemont. De esta manera, Illa pretende reforzar el apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez en un momento delicado por los escándalos de corrupción que afectan directamente al PSOE. La cita llega apenas 2 días después de que José Luis Rodríguez Zapatero se viera en Zúrich con Carles Puigdemont y también con dirigentes neoconvergentes para mantener supuestamente abierto el llamado canal de diálogo. El propio Puigdemont ha querido que el encuentro de hoy tenga cariz institucional, por lo que ha pedido directamente que se celebre en la delegación de la Generalidad de Cataluña en Bruselas, en el epicentro de la Unión Europea. Los socialistas quieren también proyectar una normalización política, según han dicho, pese a la condición de prófugo de la justicia de Carles Puigdemont. Esta reunión además se produce precisamente cuando el Consejo de Ministros ha confirmado que va a aprobar la condonación de 85.000 millones de deuda a las autonomías, una medida exigida directamente por Esquerra Republicana que también va encaminada a conseguir facilitar la negociación de los próximos presupuestos. Bueno, pues hemos normalizado el que representantes políticos españoles se reúnan con un prófugo de la justicia, se reúnan con un señor que dio un golpe de Estado, con un señor que ha robado a todos los españoles y en concreto a esa parte de los españoles que viven en Cataluña y que se ríe de la justicia española, y se entrevistan con él pues Illa y Zapatero y Cerdán, y lo hemos normalizado. Bueno, y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Hemos normalizado esas reuniones. Hemos aceptado que el Partido Socialista y sus aliados arrastren por el fango el propio prestigio de las instituciones y el prestigio internacional de España. Yo me supongo que fuera de España se ve como representantes políticos españoles se reúnen con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado y deben de decir: España es un país que está perdido, o que desde luego tiene una clase política de lo más peculiar. ¿Para qué se reúne Illa con Puigdemont? Pues básicamente lo que se pretende es algo distinto de lo que se dice que se pretende. Se dice que se pretende, bueno, pues normalizar a Puigdemont, blanquearle,
tratar de ganar tiempo para los presupuestos. Bueno, eso es un poco el ropaje con el que se viste el muñeco. En realidad lo que se está haciendo es otra cosa. Lo que se está haciendo es vestir a Illa, no a Puigdemont. Illa estuvo en la Mareta hablando con Zapatero y con Sánchez. Illa es un señor al que ahora se le encarga hacerse la foto con Puigdemont. Porque cualquier cosa que puedan hablar Illa y Puigdemont la pueden hablar por teléfono, ¿eh? Ahora con las videoconferencias, oiga, puedes hasta ver las expresiones faciales de tu interlocutor. No, aquí lo que se trata es de escenificar el encuentro, de que se conozca el encuentro, de que esté la foto. Y a quien se está lanzando no es a Puigdemont, es a Illa. Sánchez tiene un problema de cara a poder irse de Moncloa. Sánchez necesita que queden en nada todas las causas judiciales contra él y contra su entorno. Y la única manera de que queden en nada es pactando con quien quiera que vaya a ocupar el futuro gobierno. Pues oye, no me toques demasiado las narices. Y yo me supongo que no le costará demasiado el llegar a ese tipo de pacto con un Feijóo. Pero claro, tiene otro problema, y es si él se va, ¿a quién deja en el Partido Socialista? Imaginen ustedes que Sánchez dice, me voy. Llega a un pacto con el futuro presidente de gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de oye, no excites demasiado el celo de la Fiscalía y tal, haz como con los Pujol, que pasan los años y nunca llega el juicio y esas cosas. Pero claro, si Sánchez se va sin más, imagínate que se hacen unas primarias abiertas para elegir secretario general nuevo en el Partido Socialista, e imagínate que gana pues alguien tipo Juan Lobato, que puede llegar a la Secretaría General del partido y decir, ¿cómo? ¿Que se ha alcanzado un pacto de inmunidad? ¿Con quién y para qué? ¿Para proteger a Sánchez? Ni de coña. Sánchez no se puede arriesgar a que el Partido Socialista quede en manos de cualquiera, y por tanto necesita un sustituto de fiar. Y un sustituto de fiar significa un sustituto, pues hombre, sobre el que se pueda tener información suficiente como para destruirle si faltan los pactos, y que además pues entienda esto del hoy por ti, mañana por mí, una mano no lava la otra y no vamos a revolver la porquería. Y ella es un señor que tiene sobre él una espada de Damocles en forma de 2.500 millones de euros en contratos sanitarios durante la pandemia. Sospechosamente ha navegado por encima de eso sin que nadie le meta mano en la justicia. Es muy sorprendente ese nivel de protección que tiene Illa. Pero vamos, que sería el candidato perfecto para sustituir a Sánchez en la Secretaría General del partido, porque se encargaría de hacer efectivos los pactos de inmunidad. A quien se está lanzando con la reunión con Puigdemont no es a Puigdemont, es a Illa. Bueno, y noticias de la inmigración. Noticias de una masacre entre inmigrantes y noticias de qué han hecho las autoridades españolas en torno a esa masacre. Escuchen, porque esto es de lo más siniestro que he leído en mucho tiempo. La Policía Nacional está investigando una matanza ocurrida en alta mar durante una travesía de un cayuco que llegó a Canarias el pasado 25 de agosto, con 248 personas a bordo. Según los testimonios de los supervivientes, un grupo de entre 20 y 30 subsaharianos habría asesinado a tiros a 72 compañeros de viaje. Les acusaron de brujería y arrojaron sus cuerpos por la borda. El cayuco habría partido con 320 personas y pasó alrededor de 15 días en el mar antes de alcanzar la costa española. Los presuntos autores se encuentran actualmente repartidos en diferentes centros de acogida en Canarias y la policía está trabajando en su identificación con el objetivo de efectuar detenciones en las próximas horas. La investigación trata ahora de esclarecer si entre esas víctimas también se encontraban mujeres y niños, mientras que los relatos de los testigos confirman la brutalidad de los sucesos. ¿Se acuerdan ustedes de ese barco que Salvamento Marítimo recorrió casi 500 kilómetros para recoger al lado de las costas africanas hace unos días? Y que en vez de desembarcar a los pasajeros de la patera en la costa africana, que era lo más cercano, se los trajeron a Canarias. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que eso suscitó?
el que usemos el salvamento marítimo de taxi de las mafias? Bueno, pues resulta que en ese mismo barco, parece que 72 inmigrantes fueron asesinados por un grupo de 20 otros pasajeros, asesinados a tiros y sus cadáveres arrojados al mar, o eso declaran algunos de los que han llegado en esa patera, entre comillas, rescatada por salvamento marítimo. Entonces resulta que enviamos el salvamento marítimo a recorrer casi 500 kilómetros para traernos una patera donde hay al menos una veintena de potenciales asesinos que han matado a tiros a compañeros ahí en la patera, y los hemos repartido a los asesinos por los centros de acogida de Canarias. Ah, oiga, está muy bien, sí. Por supuesto, una vez que han llegado a España ya los podemos considerar integrados y ya no van a asesinar a nadie, ¿verdad? ¿Quién demonios dio orden de enviar un buque de salvamento marítimo allí? ¿Y por qué? ¿Quién dio el aviso? ¿Por qué se ha traído esta patera? ¿Por qué se reparte por Canarias a casi 2 docenas de presuntos asesinos? ¿Ustedes entienden algo? Hay cosas que escapan a mi comprensión. Cuando la inutilidad llega a ciertos límites, empiezo a pensar que no es inutilidad. Empiezo a pensar si hay un deseo deliberado de aumentar la inseguridad en las calles. Porque si no lo hay, lo parece. No sé, pero bueno, parece que el mundo se está volviendo un poco loco, sobre todo aquellos sobre los que más presión hay. Por ejemplo, Maduro. Maduro por la mañana te dice que va a colgar a Trump de las pelotas, a mediodía dice que derramarán hasta la última gota de sangre en las selvas venezolanas defendiéndose de la invasión, y por la tarde se ofrece a Trump a colaborar con Trump para luchar contra el narcotráfico. Escuchen. Terminamos este bloque de noticias con una información insólita que nos llega desde Venezuela. El dictador bolivariano Nicolás Maduro le ha dicho ahora a Donald Trump que le ofrece toda la experiencia de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. Si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcóticos, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad, ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Ahora, hay un asunto que el mismo presidente Petro lo ha dicho, y lo ha dicho varios presidentes y presidentes de la región, que es el tema del consumo, ¿verdad? Está el problema de la producción, del tráfico, del consumo y del lavado de miles de millones de dólares. En cualquiera de esos temas que quieran compartir nuestra experiencia de lucha, estamos a la orden de manera soberana y pacífica. Muy bien, pues, esto lo agregué aquí porque me llegó, pues, a el teléfono celular Huawei que me regaló el presidente Xi Jinping. Y que me llega al alma lo del teléfono celular Huawei que le ha regalado el presidente Xi Jinping. Ya sabemos dónde escuchan de continuo las conversaciones de Maduro a través del teléfono celular Huawei. ¿En qué quedamos, Maduro? ¿Vas a colgar a Sánchez de las pelotas? ¿Vas a convertir Venezuela en el Vietnam de Estados Unidos? ¿O te vas a hacer amiguito de Donald Trump para luchar contra el narcotráfico?
Yo creo que Maduro en estos momentos pues no tiene ni idea de por dónde van los tiros, no tiene ni idea de cuáles son los planes de Trump. Y tampoco le culpo, porque yo tampoco tengo ni idea de cuáles son los planes de Trump. No creo que nadie, salvo Trump, sepa cuáles son los planes de Trump. Sabemos que se ha desplazado una fuerza aeronaval pues de considerable envergadura a las costas venezolanas. Sabemos que incluye esa fuerza aeronaval aviones espía para la localización de puntos utilizados por las redes de narcotráfico. Sabemos que Trump ha preparado todo el terreno legislativamente para poder, si quiere, atrapar a Maduro o hacer una operación militar contra él. Pero no sabemos si Trump va a intervenir en Venezuela o está negociando bajo la mesa con Maduro para que se vaya, o qué demonios está pasando. Escuchando a Maduro, lo que se le ve es, pues, un tanto desconcertado. No sabe cuál es el futuro que le espera. Bueno, espero que a no mucho tardar, pues todos podamos entender cuál es la jugada. De momento simplemente hay una presión, una amenaza de uso de la fuerza, pero hasta el momento la fuerza como tal no se ha usado. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que cada vez más personas mayores se suman al mundo de los videojuegos. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos el 28% de los jugadores tienen más de 50 años. Muchos encuentran en ellos una forma de entretenimiento y socialización, además de beneficios cognitivos. En España, las cifras arrojadas por la firma Sigma 2 son similares. El 63% de los videojugadores habituales son adultos y tienen estudios de bachillerato o universitario. Con respecto a los dispositivos que más utilizan, los españoles se decantan por la consola de sobremesa, una opción que eligen el 61% de los encuestados. Y en cuanto a otros canales como YouTube, figuras como Michelle Statham, una streamer de 60 años, rompe estereotipos, mientras que el uso de mandos adaptados facilita la participación de aquellas personas que tengan algunas limitaciones físicas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ahora es tu momento, llega Cari. Vuela a Estados Unidos desde 199 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Cari. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.